Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Cristal Sandoval Pérez. En la colaboración con mis compañeras, Lisbeth Cadena Galaviz. Karina Alexia Gil Rivera. en representación del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, de la materia Finanzas de las Organizaciones, presentando el tema Sistema Financiero Mexicano. Bueno, adentremos un poco con una pequeña introducción. En la siguiente presentación se desarrollará el tema Sistema Financiero Mexicano, dándonos una breve definición acerca del mismo, para después proceder a desenvolver un poco más el tema, con conceptos como su función, componentes, mercados que lo integran, su marco jurídico, su definición, entre otros. Esto con la finalidad de comprender más al fondo el sistema financiero mexicano y esto lo que a su vez conlleva. Bueno, como anteriormente mencionamos, es importante conocer el concepto de este sistema. ¿Qué es el sistema financiero mexicano? Pues el sistema financiero mexicano es el conjunto de mecanismos que permite relacionar a las personas que necesitan recursos financieros con entidades que cuentan con excedentes de recursos o poder de inversión. Bueno, entonces, conociendo ya la definición, ¿cuál es la función del sistema financiero mexicano? Bueno, su función, esta es una herramienta útil para observar el crecimiento de una empresa. De esta manera nos permite tener información para la toma de decisiones del día a día, además de darle una organización a las transacciones de una empresa. Su función también radica en los siguientes puntos. Por ejemplo, captar el ahorro del público y canalizarla hacia las actividades productivas. Otro punto podría ser propiciar la acumulación de capital para generar riquezas. Como último punto, también el sistema financiero mexicano constituye la base principal del sistema de pagos del país, lo que facilita las transacciones, que hasta a su vez dan liquidez al sistema económico del país. Bueno, como anteriormente lo dijimos, el sistema financiero mexicano cuenta con un marco jurídico. El marco jurídico es toda constitución o ley donde viene representada este sistema. La legislación que ordena el sistema financiero mexicano es la siguiente: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Monetaria, Ley Orgánica Nacional Financiera, Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Ley de Fondos de Inversión, Ley de la Sociedad Hipotecaria Federal, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Protección al Ahorro Bancario, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia de Crédito Garantizado, Ley de Uniones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley para regular las agrupaciones financieras, Ley para regular las sociedades de información crediticia, Ley del Banco de México, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, marco jurídico donde encontraremos representado el sistema financiero mexicano. Después, ¿qué regula el sistema financiero mexicano? Bueno, el sistema financiero mexicano es regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien la SHCP a través de las siguientes comisiones nacionales, como es la bancaria y de valores, seguros y fianzas, sistema del ahorro para el retiro o bien la CONSAR, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien la CONDUCER, que seguramente lo hemos escuchado mencionar, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o bien la IPAD, Banco de México,
y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo mencionamos anteriormente. Bueno, vamos a definir cada una de estas instituciones. Comencemos con la bancaria y de valores, o bien la CNBV. ¿Qué es la bancaria de valores? Pues son los bancos que transforman los depósitos de la gente en fuente de financiamiento para proyectos productivos sin que el público sepa que se hizo directamente con esos recursos. Además de que este órgano es un órgano desconcentrado de dicha secretaría, que entre otras funciones busca procurar el correcto funcionamiento de las entidades financieras. Después tenemos seguros y fianzas, o bien la CNSF. El seguros y fianzas tiene como propósito establecer una efectiva coordinación con las unidades administrativas, así como su intervención en el esquema global de la supervisión de los sectores aseguradores y afianzadores. Brinda seguridad al patrimonio de las personas físicas o morales. Después tenemos el sistema del ahorro para el retiro, o bien la CONSAR. Este radica su labor fundamental, es la de regular el sistema del ahorro para el retiro, o bien el SAR, que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan la AFORE. Después tenemos la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o bien la CONDUCEF. Bueno, la CONDUCEF es un organismo público descentralizado que tiene la tarea de promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones financieras en México. Además de que esto se encarga de crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros. Después tenemos el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, o bien la IPAB. Esta institución es una institución de gobierno federal encargada de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores. Además de que la IPAB maneja el seguro de depósitos. Asimismo, protege, entre otros, los depósitos a la vista, como cuentas de cheques, depósitos en cuentas de ahorro, depósitos a plazos retirables o con previo aviso, como los certificados de depósitos, depósitos retirables en días preestablecidos y depósitos en cuentas corrientes asociados a tarjetas de débito. Después tenemos el Banco de México. Seguramente esto lo hemos escuchado mencionar también algunas veces por periódicos, televisión, radio. El Banco de México tiene la finalidad sustantiva de promover a la economía del país de moneda nacional, en este caso el peso mexicano, instrumentar la política monetaria con el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Después tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito, la SHCP, como último punto. Esta secretaría o entidad se encarga de regular, dirigir y controlar en materia fiscal la política del gobierno federal, las finanzas, fiscalidad, ingreso público, gasto público, deuda pública. Además, su misión es consolidar el crecimiento económico del país a modo en que éste sea equitativo, incluyente y sostenible. Además de que cuenta con sus funciones principales radican en estos puntos: proyectar los ingresos de la Federación mediante el Plan Nacional de Desarrollo, supervisar a las instituciones que integran el sistema financiero nacional, que bien puede ser la CONDUCEF, la CNBV, la CNSF, entre otras, además de establecer y promover las políticas respecto
al mercado de valores. Bueno, el sistema financiero mexicano cuenta con una estructura. ¿Cuál es su estructura? Bueno, la antes mencionada se divide en tres, que es el organismo regulatorio de primer orden, el organismo regulatorio de segundo orden y en sectores. El organismo regulatorio de primer orden se encarga de intervenir en las operaciones de todos los sectores financieros, que bien puede ser Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México. Los organismos regulatorios de segundo orden, bueno, estos están encargados de intervenir en las operaciones de sectores financieros específicos, que bien puede ser también la Comisión Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Bueno, como último punto tenemos los sectores, que a su vez se divide en diversos sectores, que son el sector bancario, sector de intermediarios financieros, no bancarios, sector bursátil, sector de derivados, sector de seguros y fianzas, sector de ahorro y crédito popular y fondo de fideicomisos públicos. Bueno, es imperativo que definamos cada uno de estos sectores para entender un poco más de lo que trata cada uno. Ya los antes mencionados de los organismos en los que se divide ya fueron mencionados, entonces es importante conocer estos sectores, iniciando por el sector bancario. El sector bancario, que a su vez son instituciones de crédito, que a su vez se divide en banca de desarrollo y banca múltiple o comisionistas, esto que viene mencionado en el artículo 92. Entonces, en banca de desarrollo, a su vez se divide en sucursales y agencias, que a su vez son inmobiliarias bancarias, que van a oficinas en el extranjero de las instituciones de banca de desarrollo, además de inversionistas de capital, riesgo a que se refiere el artículo 75 de la ley mencionada, empresas de servicios complementarios, además de que la banca múltiple se divide en inmobiliarias bancarias, subsidiarias financieras en el exterior, empresas de servicios complementarios y organismos autorregulatorios bancarios. Bueno, yo les seguiré definiendo los otros sectores. Tenemos también el sector de intermediarios financieros no bancarios, que son las organizaciones y actividades auxiliares de crédito. Esta se divide dos, en las organizaciones y en las actividades, que en organizaciones tenemos las arrendadoras financieras, las OFORES, que son las sociedades financieras de objeto limitado, las empresas de factoraje financiero, las uniones de crédito, los almacenes generales de depósito, y en actividades tenemos las casas de cambio, tenemos las sociedades financieras de objetos múltiples reguladoras, tenemos las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladoras. Después tenemos el sector bursátil. Este se divide en tres. Tenemos las sociedades de inversiones, las empresas de servicios a los intermediarios bursátiles, las casas de bolsas. En las sociedades de inversiones tenemos las de renta variable, en instrumentos de deudas, de capitales, de objeto limitado. En la de empresas de servicio a los intermediarios bursátiles tenemos una bolsa de valores, los depósitos de valores, sistema de operaciones de valores, calificadores de valores, los proveedores de precios, contrapartes centrales de valores. Y en las casas de bolsas tenemos la representación de las casas de bolsas en el exterior mexicano, asesores de inversiones, emisiones de valores, anónimas bursátiles, anónimas de promociones de inversión. En el sector de derivados se divide nada más en los derivados, que serían las bolsas de contratos de derivados, la cámara de compensación, socios liquidadores, los formadores de mercado, operaciones del mercado
de contrato de derivados. En el sector de seguros y fianzas tenemos las instituciones de representantes de seguros y pues las instituciones representantes de fianzas. En las instituciones de representantes de seguros son como el MedLife, el GNP, el AXA, Vía Médica, HSBC Seguro, que cubre robos, enfermedades, accidente, el hogar, entre otros. Y las instituciones y representantes de fianzas son como la Capa Sufianza México, Armex, Afinadora Sofimex, y existen otros, que es de fidelidad, de judiciales, administrativos o generales y de crédito. En el sector de ahorro y crédito popular son los integrados principalmente por programas de financiamiento y fomento de actividades agropecuarias y o populares. En el fondo de fideicomisos públicos, los fideicomisos públicos ayudan a mantener la sostenibilidad financiera de objetivos públicos que consideran más relevantes. En el mercado, los mercados que integra el sistema financiero mexicano son de deuda, accionarios, derivados y cambiarios. Y dentro de dichos mercados intervienen básicamente las siguientes figuras, que es la bolsa de valores, emisoras de valores, los intermediarios financieros y los inversionistas, que son los que les vamos a definir ahora. La bolsa de valores es el mercado donde se ponen en contacto demandantes y ofertantes del capital, los que realizan transacciones a través de intermediarios utilizados. Comúnmente es la bolsa. Los emisores de valores son empresas que buscan crecer y financiarse mediante una oferta pública o de mercado bursátil. Al emitir valores de deuda o de capital pueden ser entidades del Estado o empresas privadas, pero el emisor es quien respalda la inversión. Los intermediarios financieros, estos son instituciones especializadas en la medición entre las unidades económicas que desean ahorrar o invertir sus fondos y aquellas unidades que quieren tomar fondos prestados. Normalmente se captan fondos a corto plazo y se ceden a largo plazo. Los inversionistas es aquella persona natural o jurídica que promete parte o todo su capital a una adquisición de un título financiero. Esto es con el objeto de tener a un tiempo una ganancia. El sistema financiero mexicano se compone por lo siguiente, que son los mercados financieros, activos financieros, organismos reguladores y los intermediarios financieros. Bueno, aquí les pusimos un esquema. Los mercados financieros son los mecanismos o lugar a través del cual se produce un intercambio de activos financieros o seres financieros. Son aquellos títulos o anotaciones contables emitidas por las unidades económicas de gasto que constituyen un medio de mantener riquezas para quienes lo poseen y un pasivo para quienes lo generen. Los organismos reguladores supervisan el cumplimiento de las leyes, así como las normas emitidas por los propios reguladores del sistema financiero. Los intermediarios financieros reciben el dinero de las unidades de gasto con superávit. Además, ofrecen a las empresas recursos a largo plazo y una cuantía superior a la recibida por una sola unidad de gasto. El sistema financiero mexicano también se compone por el Banco de México,
las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, las sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósitos, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión de instrumentos de deuda, la empresa de factoraje financiero, las casas de bolsas, las casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, que les vamos a estar definiendo. Aparte de que ya vimos el Banco de México, también debemos de saber que el Banco de México, pues nosotros todos usamos billetes y monedas y el Banco de México es el encargado de que confiemos en ellas y que nuestras monedas conserven su valor. También trabaja para que los mexicanos tengamos un sistema financiero sano y que los sistemas de pago funcionen correctamente. Otro de los componentes del sistema financiero mexicano son las instituciones de crédito, seguros y de fianzas. Esta está encargada de supervisar que la operación de los sectores aseguradores y de fianza se apeguen al macro normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de instituciones de seguros y fianzas. Su propósito es extender la cobertura de servicios a mayor parte de la población. Las sociedades controladas de grupos financieros son entidades financieras encargadas de tener una mejor organización en las empresas a través de una política corporativa unificada y con ello abarca diversos servicios financieros ofrecidos por la empresa. Su organización y funcionamiento se regula dentro del marco de la ley para regular las agrupaciones financieras. Los almacenes generales de depósito tienen un objetivo que es almacenar, conservar, guardar y controlar la distribución de bienes o mercancías bajo su custodia, amparados por certificados de depósito. Las administradoras de fondos para el retiro. Estas son instituciones financieras que administran las cuentas bancarias individuales de los trabajadores y dirigen los recursos que las integran. Sus beneficios son que vigilan que los recursos de los trabajadores estén seguros, supervisan que sean invertidos en los parámetros y límites establecidos, establecen reglas para su funcionamiento bueno del sistema del ahorro para el retiro. Por ende, las AFORES aseguran el futuro económico de los trabajadores al crear un patrimonio para jubilarse mientras han estado trabajando. Las arrendadoras financieras. Estas son un contrato mediante el cual el arrendador conduce al uso y goce de determinados bienes muebles e inmuebles por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario. Las uniones de crédito son sociedades anónimas sujetas a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las C, como intermediarios financieros no bancarios, tienen como propósito principal facilitar a sus socios el acceso al crédito y a la inversión en condiciones más favorables.
Sociedades financieras populares. Son entidades de microfinanzas constituidas como sociedades anónimas de capital variable que operan mediante la autorización de la CNBV. Las SOFIPOS están facultadas para presentar servicios tanto a sus socios como a sus clientes en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Otro de los componentes es la sociedad de inversión de renta variable. Su objetivo principal es replicar o limitar los rendimientos de algún índice, por ejemplo, el IPC, que viene siendo la Bolsa Mexicana de Valores. Esta puede invertir personas físicas y personas morales. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Son sociedades que invierten en activos, objeto de inversión que representan deuda o de los emisores. Que viene siendo el gobierno federal. Las empresas de voltaje financiero. Son los derechos de crédito provenientes de ventas de bienes inmuebles, de presentación de servicios o de realización de obras que el cliente o empresa tenga a su favor por un precio determinado. Por ejemplo, el HSBC de México, la Arrendadora y Factor Banorte y el Banco de Interacciones. Las casas de bolsa son sociedades anónimas dedicadas a la intermediación de valores, lo que comprende el poner en contacto ofertantes y demandantes de valores, así como ofrecer y negociar valores por cuenta propia o de terceros en el mercado primario o secundario. Por ejemplo, hoy en día anda una muy de moda que viene siendo la Bitwise o la Finamex. Casas de cambio es una entidad que se dedica a la compra y venta de moneda extranjera. Su objetivo es obtener beneficios. Por último, tenemos las sociedades financieras de objeto limitado. Eran entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tenían por objeto captar recursos provenientes de la colocación de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores y otorgar créditos para determinada actividad o sector. Muy bien. Bueno, como conclusión sobre el tema anterior ya presentado, pues la información que se presentó anteriormente sobre el sistema financiero mexicano ha dejado un extenso e interesante aprendizaje sobre el mismo. Se observó la amplia y compleja estructura de lo que se compone el sistema financiero mexicano o bien la SFM, de la importancia que radica en él, pues del mismo dependen varias actividades económicas del país. El buen funcionamiento de cada uno de los componentes que integran dicho sistema equivale a alcanzar los objetivos de todo el sistema en general. Se observó con anterioridad cómo es que el manejo de estos factores produce pues un buen funcionamiento dentro del mismo. Por ejemplo, también, por ejemplo,
cómo se relaciona en el día a día de nuestras vidas. Por ejemplo, en el trabajo, el ahorro que se hace para nuestro retiro o cuando se asegura el auto familiar o el hogar. Por ejemplo, si yo quiero procurar que si yo llego a tener un accidente en mi automóvil, pues de que quede asegurada mi vida, por eso se compra un seguro, o que quede asegurado también mi auto, de que se reparen los daños y todo eso, también hay que comprar un seguro, o un seguro a daños a terceros, y todo eso. Por eso es la importancia de conocer todas estas definiciones, de la importancia que radica en cada uno de ellos, la utilidad este, para, para nuestra vida de día a día. Cabe mencionar lo importante que es el conocimiento de lo que ya planteamos anteriormente. Los retiros también, de cuando, si por ejemplo estamos trabajando, queremos hacer un ahorro para en el momento que nosotros vayamos a retirarnos, o para nuestra vejez, vaya la redundancia, y todo eso es muy importante, es imperativo conocer ese tipo de informaciones. Entonces, esperemos que les haya servido esta presentación que hicimos con gusto. Esto fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.